En los años 90, la palabra Compact Disc era sinónimo de tecnología de punta. Todo lo que se almacenaba en CD era visto como algo novedoso y hasta futurista, gracias en parte a su forma delgada y circular y sobre todo a sus colores iridiscentes. Por eso siempre presumíamos nuestra colección de CDs musicales. Ahora imagínate la satisfacción que te daba tener un juego como Final Fight en un mítico CD-ROM. Final Fight CD es una versión exclusiva del Sega CD y es considerada la mejor versión para disfrutar este clásico de arcade en una consola de sobremesa. En este video te voy a traer curiosidades que posiblemente no sabías del legendario Final Fight CD, así que vamos a ello y let's play. Número 1. Sega siempre deseó tener un port de Final Fight en Sega Genesis, pero más allá de que la potencia gráfica de la consola de Sega lo permitiera, la verdadera razón por la que Final Fight no tenía un port en Sega Genesis se debía a que Capcom había firmado un acuerdo de exclusividad con Nintendo. Este acuerdo, en resumen, consistía en que Capcom solo podía sacar juegos de Final Fight en cartuchos exclusivamente para consolas de Nintendo. Y resalto la palabra cartuchos, porque esa palabra fue clave para que los abogados de Sega y Capcom encontraron ese hueco legal que era oro molido para los leguleyos, pues en efecto, Capcom tenía un acuerdo de exclusividad para sacar cartuchos con Nintendo. Pero, como los CD-ROM no eran cartuchos, los abogados de Sega se dieron cuenta de que en efecto, el Sega Genesis nunca podría tener un port de Final Fight, pero el Sega CD sí podía, porque sus juegos no corrían en cartuchos sino en CD-ROM. Entonces, fue por ello que a pesar de las ataduras legales, Final Fight CD fue una realidad. Número 2. El desarrollo de Final Fight CD no fue hecho por Capcom, debido a que legalmente ellos solo desarrollaban juegos de Final Fight para consolas de Nintendo. Eso sí estaba estipulado en el contrato, pero lo que no estaba era que pudieran dar su licencia para que otra empresa desarrollara un juego de sus IPs. Es por eso que para el desarrollo la gente de Sega contrató al estudio A-Wave para desarrollar este port. Pero seguramente te vas a preguntar, ¿por qué Sega no desarrolló internamente el juego? No es porque no quisieran. Esto se debía a que sus estudios internos estaban sobresaturados produciendo muchísimos juegos, por lo que Sega decidió contratar al estudio A-Wave, estudio que ya los había asistido antes para llevar Cosmic Fantasy y A-Rank Thunder a Sega CD. Pero a diferencia de estos juegos que eran de nicho y que solo se lanzaron para el mercado japonés, Final Fight era un verdadero reto, pues era sin duda uno de los juegos más populares del planeta. Si bien la arcade de Final Fight ya tenía 4 años de haberse lanzado, en aquellos años el tiempo de vigencia de un videojuego era mucho más extenso que en la actualidad. Recordemos que todavía en esos años el mundo no estaba tan globalizado y no existía como tal el Internet. Número 3. Según testimonios de varios desarrolladores de la época, Capcom estaba entusiasmadísima con el desarrollo de Final Fight para Sega CD, ya que lo veían como una oportunidad de oro para enmendar el desastroso port que ellos mismos habían realizado para el Super NES años antes. Es por ello que Capcom brindó asesoría de manera clandestina al estudio A-Wave con la intención de que esta versión ofreciera una experiencia muy fiel al arcade. Curiosamente, mientras la gente de A-Wave desarrollaba Final Fight CD, Capcom decidió trabajar en Final Fight 2 para evitar conflictos legales y de otra índole con Nintendo. Por cierto, si quieres saber más sobre el polémico port de Final Fight para Super NES, tengo un video donde trato el tema a profundidad. Número 4. Final Fight CD se lanzó en mayo de 1993 y cuando pasó de los anaqueles de las tiendas a nuestras consolas, el juego nos capturó. Primeramente, porque esta fue la única versión casera hasta esa fecha que contenía todos los niveles que venían en el arcade. Recordemos que la versión de Super NES no incluía el cuarto nivel ni la batalla contra Rolento, además de sufrir algunos recortes en el área Bay. Pero el gran diferenciador de esta versión es que podía jugarse de manera cooperativa, justo como la versión de arcade, y podías jugar con los 3 protagonistas, es decir, Hagar, Cody y Goy. Recordemos que en la versión de Super NES solo podían jugar de un solo jugador y solo podías seleccionar entre Hagar y Cody, mientras que para GUI se tuvo que relanzar una versión que solo estaba disponible para renta en Blockbuster. Un añadido que incluye esta versión, aparte del juego de arcade, es el Time Attack Mode, donde te enfrentas a hordas de enemigos y tu objetivo consiste en sobrevivir hasta que se termine el tiempo o hasta que venzas a todos los rivales del escenario, lo que pase primero. Al finalizar el escenario, el juego te desplegará una imagen con las estadísticas de la partida.
Este modo cuenta con 3 escenarios diferentes. Sin embargo, este modo se vuelve aún más fabuloso cuando juegas con otro jugador, pues gana quien logre derrotar a la mayor cantidad de enemigos en cada escenario. Otro punto donde queda muy bien parado Final Fight CD es en la cantidad de elementos que despliega, pues permite un máximo de 6 personajes simultáneos en pantalla. Si bien la versión de arcade era superior al permitir un máximo de 8 personajes al mismo tiempo, esta versión de Sega CD se convirtió en el punto medio perfecto, pues superaba ampliamente a la de Super Nintendo, la cual solo permitió un máximo de 4 personajes en escena. Otra cosa por la que brillaba la versión de Sega CD es porque los jefes contenían todos los sprites animados, lo que se traduce en que los jefes contaban con todos sus movimientos sin ningún tipo de recorte. Además, se agregaron algunas cinemáticas sobre todo para el final del juego, y para aprovechar la capacidad del CD-ROM, se agregaron voces a los diálogos. La calidad del doblaje en inglés es pésimo, hasta parece que el narrador del juego tenía flojera al hablar, pero las voces en japonés son bastante buenas y emotivas. Pero donde el juego se marcó un hit redondo fue en su apartado musical, pues gracias nuevamente a las capacidades del CD-ROM, A-Wave aprovechó para recrear el soundtrack con instrumentos de verdad, dando como resultado uno de los mejores soundtracks no solo de la época, sino de la historia. Es tan buena la banda sonora de este juego que dedicaremos un punto exclusivo en este iceberg dedicado a la música. Número 5. A pesar de ser un gran port, Final Fight CD tiene sus fallas y limitaciones. Lo primero es que el juego se ve un poco menos colorido y detallado que la versión de Super Nintendo debido a la limitada paleta de colores del Sega CD, que solo permitió un máximo de 64 colores frente a los 256 de la consola de Nintendo. Para que esta versión no se notara tan opaca, el estudio A-Wave se las ingenió para aplicar el método conocido como dithering, el cual consiste en simular profundidades dándole un aspecto más granulado que el de Super Nintendo. Es por ello que muchos acusan a este port de verse un tanto opaco. Otro aspecto donde esta versión queda de ver es en el tamaño de los sprites, los cuales se redujeron con respecto a la versión de arcade. Aunque estas reducciones era un proceso que solía usar mucho Capcom al portear sus juegos hacia consolas de sobremesa para ahorrar memoria y obtener una jugabilidad similar a la original, en esta versión el resultado no fue el mejor, posiblemente porque como Capcom no hizo directamente el port, la velocidad de los ataques tanto de Guy como de Cody se vieron ligeramente reducidas, afectando así el ritmo del combate del juego. Número 6. Como lo mencioné antes, la música de Final Fight es sin duda una de las mejores bandas sonoras que se han hecho, no solo para un beat'em up, sino para un videojuego en general. A-Wave aprovechó al máximo el chip de audio rico del Sega CD y sobre todo el poder del CD-ROM, lo que permitió a Final Fight tener una calidad sonora muy pero muy superior. Gracias a las capacidades del disco, la banda sonora fue regrabada con una producción que incluía instrumentos de verdad y algunos arreglos cantados, lo que elevó bastante la experiencia auditiva del juego. Es más que notorio que el género musical cambió respecto a la versión original de Final Fight, donde predominaban arreglos de tipo underground y electrónico por la estética callejera del juego. En esta versión, la música se reviste directamente hacia el jazz rock y el jazz fusion, géneros muy característicos y utilizados por varios animes de los años 90. Para Final Fight, este cambio funcionó de maravilla, pues convirtió su banda sonora en una de las más completas, complejas y con una identidad musical que brilla por su estilo y originalidad. Número 7. Capcom sabía que cuando se lanzara Final Fight CD no iba a tener a Nintendo nada contento por ese port que había realizado para su rival, ya que la gran N lo vería como una traición tácita. Por lo que para apaciguar las aguas, durante el mismo mes del lanzamiento de Final Fight CD, Capcom lanzó Final Fight 2 en Super Famicom y solo 3 meses después se lanzó en nuestro continente. Esto hizo quedar bien a Capcom, pues de alguna manera autosaboteó su port para evitar confrontaciones negativas con Nintendo de cualquier índole. Al parecer, la jugada le salió bien a Capcom, pues como Final Fight 2 superó el 1.000.000 de copias en el Super Nintendo, eso supuso que Nintendo no repelara por el port que habían hecho en el Sega CD. Además, algo que seguramente ayudó para que no hubiera un conflicto fueron las bajas ventas de Final Fight CD, que si bien no fueron tan terribles, se sabe que no llegaron ni de cerca a lo que había vendido Final Fight 2 en Super Famicom. Pero no todo fue culpa del autosabotaje de Capcom. También las ventas bajas de Final Fight CD fueron gracias a que mucha gente quería comprarse el Sega CD, pues era muy costoso, lo que hacía que fuera poco accesible para el mayor segmento del mercado. A pesar de todo, muchos consideran que Final Fight CD junto con el mítico Lunar y el revolucionario Sonic CD eran los juegos responsables de que el público se animara a adquirir el carísimo Sega CD. Número 8. La localización en Occidente de Final Fight CD sufrió casi la misma suerte que la de Super Nintendo.
Aquí Damned y Sodom no existen, ellos son Trash y Katana. Belger no anda en una silla de ruedas, sino en un sillón motorizado. El tipo que le da destruimos el carro no dice "Oh my god", dice "Oh my car". La sangre que brota cuando golpeamos a un enemigo con un arma en esta versión se eliminó. Afortunadamente, en Final Fight CD sí aparecen Poison y Roxy, no como en Super Nintendo, donde los sustituyeron por Billy y Sid. Eso sí, se les ajustó el vestuario para que este no fuera tan exuberante. Pero aquí surge la duda, ¿por qué si Sega era más abierto con sus políticas, permitió tantísima censura con Final Fight CD? Realmente el responsable de esto era Capcom USA, ya que temía que grupos conservadores demandaran a la compañía por el contenido violento del juego, por los derramamientos de sangre y por enfrentarte contra mujeres. Si bien en esta versión fueron más dóciles con el tema de Poison y Roxy, Capcom USA mantuvo prácticamente los mismos tonos de censura vistos en Super Nintendo. Pero la censura no fue lo único que cambió en las diferentes regiones del juego. La versión europea es más difícil, pues solamente te brinda 3 créditos a diferencia de los 5 que te den las otras regiones. Otro cambio negativo es que desafortunadamente los ataques especiales de Cody y Guy no alcanzan la misma distancia vertical que en las otras versiones. Esto se debe a que la versión europea corría en un formato PAL a 50 Hz, a diferencia de los 60 Hz que utilizábamos en América y Japón. Esa diferencia de velocidad en la imagen terminaba alterando ligeramente las hitboxes y por ello se redujo el alcance de los golpes. Número 9. Si quieres hacerte una copia original de Final Fight CD, tendrás que invertir una buena cantidad de morlacos, porque una versión completa ronda en un precio que ronda entre los $5,500 pesos, es decir, aproximadamente $250. Ahora, si lo que quieres es solo jugar el juego, no importando que el disco sea japonés, el precio es más accesible y oscila en un promedio de 550 pesos, es decir, unos $25. Si bien no es uno de los juegos más caros, sin duda Final Fight CD llenará tu colección de calidad, porque a pesar de contar con más de 30 años de haberse lanzado, el juego no se le sienta en los años y créeme cuando te digo que vale muchísimo la pena. Número 10. Hasta la fecha, Final Fight CD sigue siendo exclusivo del periférico de Sega CD, pues hasta la fecha no ha sido relanzado oficialmente en consolas modernas, ni en recopilaciones, ni nada. De hecho, la única forma oficial de jugar Final Fight CD sigue siendo a través del Sega CD y nada más. Es por ello que muchos grupos de fans consideran esta versión como un verdadero juego de culto que mereció tener mucha más popularidad y reconocimiento cuando se lanzó, pero que desafortunadamente fue opacado por la competencia y por salir en un periférico como el Sega CD, que si bien era popular, realmente no generaba muchas ventas porque era muy costoso. Camaradas, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. La verdad, tenía años queriendo hacer este video de Final Fight CD, que personalmente es mi versión favorita de este mítico beat'em up, pero por alguna razón no quedaba satisfecho con los guiones que había hecho, pues sentía que les hacía falta mucha información. Pero después de varios intentos y de consultar nuevas fuentes, hice una investigación más profunda y por fin pude hilar este iceberg que la verdad espero hayas disfrutado tanto como yo. Nuevamente, gracias por tomarte el tiempo de ver el video. Te pido que le des me gusta, que comentes qué te parece Final Fight CD y que por favor te suscribas a mi canal. Si quieres aportar algo lo puedes hacer ahí abajo, en el corazoncillo. Yo soy tu camarada Daniel X2 y let's play Retrus Gamer.